De vuelta, estimados televidentes, en nuestro programa de Mediodía a Medianoche, el cual se transmite los días miércoles a las 21:15 horas, con repetición a las 23:35 horas, sábado a las 10 horas, domingo a las 21 horas, por Canal 47, señal interregional Telefónica del Sur, y Canal 53, Inet América Televisión en Ancud. Bueno, siguiendo con la conversación que estábamos sosteniendo con Salvador, yo iba a plantear lo siguiente. Si bien tú señalas que tal vez la Constitución no sería la solución a la problemática, como preguntaba Jorge, yo pienso que sí, porque es el problema que tenemos en este minuto en el país. ¿Y por qué? Porque la Constitución que nos rige en este minuto fue hecha entre cuatro paredes, en dictadura, con algunos barnices que se le dio a contar del 90 en adelante. Es lo que yo visualizo. Y una de las cosas más graves, porque ya nos va a tocar a nosotros, es el tema previsional, la salud y la educación de nuestros hijos, ¿ya? Si no solucionamos eso, la Constitución privilegia el lucro sobre los que estamos conversando en este minuto. ¿De qué otra forma salimos? Con parche. Entonces, ahí yo te pregunto, ¿por qué no sería una solución cambiar la Constitución del país? Sí, es posible. Lo que yo propongo, más que cambiar la Constitución, pues esa sería una idea y a lo mejor personalmente creo que eso debería ser. Sin embargo, no soy yo el dueño del país, ¿cierto? Yo soy apenas un ciudadano, de manera que es muy interesante que sea justamente la mayoría, los ciudadanos, los que definan primero si necesitamos una nueva Constitución, qué aspectos de ella y la forma o el formato que debiera tener esta nueva Constitución, porque hay varias maneras, ¿cierto? La señora Michelle Bachelet hizo un intento que quedó finalmente en alguna documentación, ¿sí? Y hoy día también está ocurriendo las reuniones de base, que tampoco tienen una conexión muy directa, ¿ya? De manera que, y a lo mejor aquí mismo en Ancud, podríamos ser los primeros, tenemos también esa posibilidad, de ser los primeros en hacer efectivamente un plebiscito, haciendo una o dos consultas que sean de interés y darle al país el ejemplo que nosotros aquí sí podemos solucionar de manera participativa, como siento que es lo que la gente necesita y quiere, a partir de lo que comentaba yo, de sentirse una persona de segunda o de tercera clase. Podemos efectivamente partir haciendo ese plebiscito. ¿Cuál es el resultado final? Claro. El resultado final de este plebiscito va a ser la sumatoria de los pensamientos individuales de cada uno, de manera que informar a partir de ahí, y también lo comenté, la Carta Fundamental en algunos casos ha sido piedra de tope para algunos cambios que se necesitan por quórum, en fin. Más que lo que tú comentabas, que esto fue hecho en un régimen dictatorial y se han hecho algunos cambios, ese es un hecho de la causa, ¿sí? Ahora, debe ser el pueblo, la gente, la que de manera participativa defina si se cambia o no se cambia, qué se cambia, de manera que yo no tendría miedo a esa posibilidad. Ahora, en el peor de los casos, lo que podría ocurrir es que fuera muy poca gente a votar, por lo que la posibilidad de también, a partir de este nuevo trato social, de esta nueva opción social, como es un contrato, deberían las partes tener derechos y también obligaciones. Y dentro de eso yo creo que los ciudadanos deberían participar más, ya que sí, claro, aparentemente es lo que necesitan y quieren, de manera directa y también, por supuesto, en los comicios, en las votaciones. Por lo que a mí se me ocurre que el cambio de la votación obligatoria a una votación voluntaria no ha sido a partir de la representatividad que han tenido finalmente las elecciones, no debiera ser el formato que debiera existir en el país. Yo creo en que debería, porque es un deber del ciudadano, al menos participar en los comicios y en las otras instancias que se le solicite su participación. Todo esto desde la premisa de que el ciudadano efectivamente quiere participar.
Si no es eso, nos vamos a encontrar con una sorpresa y vamos a seguir exactamente igual. Claro. Pienso en esta situación que hay mucha confusión al respecto. Se habla también de una asamblea constituyente como que sería la base para poder llegar a un plebiscito y a una nueva constitución. Sí. Tú hablabas también de los cabildos ciudadanos y lo difícil que es poder tener una opinión uniforme a lo largo de todo Chile. No hay una coordinación entre los cabildos. Funcionan de distinta manera y los objetivos también son distintos. Así es. ¿No sería una pérdida de tiempo lo que se está haciendo en ese sentido? No, de ninguna manera una pérdida de tiempo. Hoy estamos en un momento en stand-by, en que no pareciera que no se puede adelantar ni avanzar absolutamente en nada, porque todo el mundo está revuelto, todo el mundo quiere hacer lo que cree que siente o siente que tiene que hacer, y el país está estancado en la práctica, ¿sí? Con muchos esfuerzos se han ido tratando de hacer avanzar ciertas cosas, mostrándonos en la televisión también que el país ya está más o menos arreglado, ¿sí? El fin de semana al menos, y nos encontramos con el día lunes que de nuevo queda otra vez estas marchas, y con todo el vandalismo y todo lo que lleva, ¿sí? Que por supuesto siento que todos tenemos que repudiarlo, porque no es la manera civilizada de hacer sentir el clamor del pueblo. Y viendo eso mismo que dices, ¿cómo se justifica esto del vandalismo? Porque pareciera que no es la gente la que marcha en forma pacífica de donde surge la destrucción del medio, de las construcciones. No, por supuesto que no. Desconozco que grupos, organizados o no, pudieran estar ahí, no tengo noticias de eso. Pero con certeza son personas que no están muy de acuerdo con la protesta normal, en el bien entendido que se necesitan respuestas del gobierno para satisfacer las necesidades. Siento que ahí hay siempre infiltrados que lo único que quieren es hacer desorden, una suerte de mantener este status quo, actual me refiero, y sencillamente destruirlo todo. Desconozco las inspiraciones, que no son las mías, por supuesto, pero las desconozco. No conozco a nadie que haya andado en una barricada tirando cosas, en fin, para preguntarle efectivamente cuál es su objetivo. Bueno. Claro, porque pareciera, en cuanto a algunas explicaciones, de que esta gente proviene de los niveles más bajos de pobreza y que sin saber por qué es esta manifestación masiva de la gente, Sí. se aprovechan en ir contra una sociedad que los ha marginado. Y ahí está la destrucción, está la rabia, están los incendios. Ellos no saben, yo creo, por qué se hacen las marchas. Se aprovechan para, de una manera, manifestar su descontento contra el sistema. Sí, gracias por la pregunta, porque eso da pie de alguna manera a mostrar un poco lo que yo siento respecto a la situación global del país, en donde tenemos una educación de baja calidad, ¿sí? Una salud muy mala, una participación también muy mala, y las otras situaciones que todos conocen, que dice relación con las jubilaciones y otras cosas. Pero la forma de salir de esa situación, de esas personas marginadas por la sociedad, es efectivamente incluirla. ¿Y cómo se le incluye a esa gente? Dándole la posibilidad de una educación. No es lo mismo, en mi concepto, educación que instrucción. ¿Ya? Y por ahí podríamos hablar un poquito más fino, qué es esto de la educación, más aprender a sumar y a restar, digamos, ¿sí? Y tiene que ver un poco con la formación integral de un individuo que sea finalmente útil a la sociedad. Sí, este es un tema bastante interesante, Salvador, cuando tú haces mención también de la mala educación que existe en Chile, y los que somos profesores igual nos sentimos tocados. Parece que es un tema difícil, es controversial, y hay que buscar un buen análisis, una buena reflexión al respecto. Cuando hacía mención de estas personas que están marginadas, yo quiero igual volver un poquito atrás. El gobierno Piñera-Chadwick en ese entonces reaccionan imponiendo o estableciendo un estado de emergencia y imponiendo el toque de queda, ¿verdad? Y con militares en las calles. ¿Se equivoca el gobierno al tomar medidas de esa manera? En lo inmediato yo siento que no.
En lo inmediato yo siento que no. Pero a partir de ahí la gente se enardece más a los... Sí, no, estoy de acuerdo. O sea, una cosa es lo que se debió haber hecho en términos de la necesidad de mantener el orden público, ¿sí? Y otra es finalmente lo que causa que la gente se enardezca más, que es producto de que aquellos que debieran no violar los derechos humanos en el uso de la fuerza y que son los únicos que pueden usar la fuerza en contra del pueblo, lo hagan de mala manera. De modo que eso, por supuesto, enardece absolutamente más. Pues si se hubiesen mantenido, estoy hablando de Carabineros y los militares en su momento, si se hubiesen mantenido resguardando el orden público, llevándose presos derechamente a quienes estaban haciendo los vándalos, digamos, estaban haciendo destrucciones, había que llevarse los presos, por supuesto. Pero a la bandada, al lote, al 1.200.000 o a algunos del 1.200.000 que se manifestaron la semana pasada en Santiago, más algunas otras cosas que también se ven en las redes sociales de términos de abuso, ¿sí?, de la autoridad, por decirlo de alguna manera, por supuesto que causa más indignación y al final, si uno está conversando con un amigo, conocido, digamos, ¿sí?, y no están muy de acuerdo, y no son capaces de llegar a un arreglo verbal, esos dos personajes terminan transándose a golpe. Y cuando parte eso, ya no hay razón que sea importante. Ya la idea ahí, cuando se pasó ya ese límite, la situación se muere él o me muero yo, digamos, no hay, aparece el animal mismo que tenemos adentro y que es incapaz de racionalizar, sencillamente. Entonces, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? O si fue el gobierno el que tuvo la culpa por sacar a los militares y a Carabineros sobrepasados en ese momento. Siento que el paso es el correcto, en el sentido de cómo es que cumplo con mi deber tratando de mantener el orden público. Claro. Otra cosa es que al intentar mantener el orden público se produce este abuso finalmente, ¿sí? Y la concomitante reacción de la gente que termina peor la situación. Y es una de las razones por las que Cerreto lo trajo, la medida, y bueno, con todas las consecuencias que nosotros conocemos, de los 1.000 y tantos, de los 200 y tantos, de los ojos menos, y detenidos por aquí y por acá, con querellas por ambos lados, incluso el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es el ente encargado de verificar que el Estado no transgreda los derechos humanos de la población civil. Ha habido también discusiones en eso, en que también el Instituto Nacional de Derechos Humanos debería representar a Carabineros que han sido heridos, en fin, no es su función legal nomás. Para eso están los tribunales y las situaciones internas de cada una de las fuerzas. Salvador, hay un tema que me gustaría que conversarlo contigo acerca de todo esto. Conversemos entre todos para que la gente se forme su propia idea. Tú eres el invitado, digo. Hemos presenciado, ya visto y analizado por otras redes de información de que la situación en que estamos actualmente, sobre todo en relación a la quema de las estaciones del metro en Santiago, no fue hecha por los manifestantes, sino que fue técnicamente hecho por personas que utilizaron acelerantes muy específicos, ¿ya?, que no se venden en el home center ni nada por el estilo. ¿Crees tú que el gobierno trató de poner un acelerante para apagar el fuego? No lo sé. Lo que para verificar y tratar de convencerse cada uno de esto, mi único aporte en este plano tiene relación con una pregunta que cada uno debería responderse. ¿Quién gana con todo esto? Entonces, ahí es donde finalmente se gana, siento que son también los responsables eventuales de haber hecho esta situación. Que pudo haber sido un caso fortuito, es demasiada coincidencia, lo acepto. Sin embargo, no me atrevería a decir o a consignar a alguien o a algún grupo o a este otro que fueron efectivamente los culpables. Sin embargo, y para hacer el análisis, me preguntaría de nuevo, ¿quién gana con todo esto? Con certeza,
la gente, vivía cuando estaba en Santiago, vivía en la Florida, una de las primeras estaciones, ¿sí? De Trinidad que se quemó. Yo me vería perjudicado, yo en Santiago tampoco andaba en mi auto, tomaba el metro, y hoy día, si estuviera allá, estaría perjudicado porque tendría que usar alternativas a las ya conocidas, de modo que, ¿qué me pasaría? Me sentiría muy mal, me sentiría muy enojado con aquellos que hicieron eso. Sin embargo, tampoco puedo verificar quiénes son. Supongo que las policías estarán haciendo su trabajo. De hecho, tú me decías que habían algunos acelerantes, después se dijo que no habían acelerantes conocidos, que eran como extranjeros, ¿sí? Claro. Que no habían aquí en el comercio. En fin, es difícil, hay que esperar que sean los organismos especializados los que definan incluso dónde habría comenzado el fuego, que era una cosa muy especial, Sí, claro. Aparentemente no tenía acceso El la público, gente común, claro. digamos, ¿sí? Sí, yo conozco muy bien esa estación de metro y es posible, si hay torniquetes son de 1 metro, que mucha gente entre. Incluso el día que me estaba viniendo, me parece fue el 17, en alguna estación de la línea 5, me parece que fue, se paró un poco el metro, se cortó la luz porque habían ya ese día jueves, había pasado ya algunos estudiantes por los torniquetes y algunos al perseguirlos se cayeron a la vía y por eso habían parado el tren. Yo venía a tomar el bus para Ancud, igual. Ya el día jueves habían esta escaramuza. Pero definir quién, siento que la respuesta está preguntándose a quién beneficia. Una última pregunta a cada uno de ustedes, a Salvador. Salvador, ya hemos conversado un poco de la conformación de cabildos en distintas ciudades del país. ¿Qué está pasando aquí en Ancud? Porque la gente igual tiene deseos de participar. ¿Y qué no debería faltar en un nuevo pacto social de la ciudadanía? Interesante. Aquí en Ancud, desde el punto de vista político, entendido no de los políticos, sino de la política, aquella cosa que la gente dice y hace en la comunidad, eso es política, o cómo nos organizamos para administrar bien la comunidad. Desde el punto de vista político, aquí ha pasado exactamente lo que ocurre en el país, ¿ya? En donde hay autoridades elegidas que se sienten rockstar, derechamente. Por el hecho de haber sido elegidos, se creen con la interpretación absoluta de lo que el pueblo quiere, primero. Después de eso, hacen lo que ellos sienten, y aquí no estoy diciendo que sea problema de cada uno, sino más bien de los egos de cada uno, lo que cada uno siente que tiene que hacer, pensando además en la posibilidad de una eventual reelección. Entonces vamos comentando con la gente, tratando de dejar a todos felices para que voten por mí de nuevo, sin, diría yo, dar cuenta de lo que el pueblo realmente quiere y lo que el ciudadano necesita. De manera que aquí lo que yo siento que habría que hacer es una proyección estratégica. Preguntarle a la gente qué es lo que necesita o cómo ve nuestra ciudad en los próximos 15, en los próximos 20 años, cuáles son los objetivos, dónde hay que llegar en los próximos años y cómo mantener esta situación a partir de ahora. Y después de eso, a hacerse preguntas intermedias a los 4 años, aquí tenemos 4 años, en Chile, digamos, de gobiernos locales también, de manera que cuáles son los adelantos que se deberían ver en 4 años, en 8, en 12, 16, 20, elegir a la autoridad que sea capaz de llevar adelante ese proyecto que es el de la ciudadanía, finalmente. Y eso lamentablemente no ocurre. Entonces nos estamos ahí dando vuelta en que pareciera que son los más simpáticos, no sé, lo que además armados de un cierto color político, donde la gente también vota un poco por eso, y no por lo que debe hacer. Fíjate que el alcalde es, al igual que los concejales, un trabajador, igual que nosotros. Y va a buscar pega a los votantes. Entonces, si yo fuera el votante, le preguntaría a este señor, ¿qué es lo que usted sabe hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Y cómo lo va a hacer para sentirlo
idóneo en su trabajo. Y una vez que sea idóneo en su trabajo, definidas estas cosas que debe hacer, el alcalde exactamente igual, voy a elegir al que yo sienta que lo va a hacer mejor en virtud de las capacidades que yo he observado. Entonces yo voy a buscar trabajo y tengo esta conversación. Ustedes serán los que me hagan las consultas y ustedes vean si sirvo para el cargo o no. Eso lo vamos a evaluar, estimado Salvador. Una cosa. De manera que no veo mucho más que eso, pero al mismo tiempo no menos que eso, porque eso significa finalmente un cambio en los paradigmas que hoy día estamos usando, en donde la primera necesidad de las autoridades es mantenerse como autoridades. También hay un proyecto, entiendo, un preproyecto de limitar las veces en que un ciudadano sea reelecto, digamos. Sea reelecto, un ciudadano participe como autoridad de la comuna por periodos determinados y después se vaya a su casa como Cincinnatus, me parece, después de ser el jefe de todas las huestes, sí, se terminó el problema y este señor se fue a su casa a seguir, en mi caso, plantando lechuga. Bueno, estimado Salvador, parte del trabajo. ha sido un gusto. No, ya no hay más preguntas, desafortunadamente, estimado Carlos. Para la otra entrevista. Exactamente, porque no, no es la última. Ya, nosotros no censuramos a nadie acá, pero igual las pantallas de nuestro programa en sí está a tu disposición y nosotros te reprogramaremos para hablar de este y de otros temas, porque de esta instancia tenemos para algo desde mi punto de vista. Está pendiente el tema de Walden. Exactamente. Por lo tanto, estimado Salvador, te dejo la palabra para que te despidas de nuestros televidentes, por favor. Bueno, primero a ustedes, agradecido una vez más, lo comentábamos antes, es mi primera vez en televisión, así que estaba muy, muy ansioso y nervioso también. Y a los que nos están viendo en la casa, decirle que esto es una opinión, hemos intercambiado opiniones, ustedes busquen además otras, para que en el conjunto de opiniones posibles se formen sus propias verdades. Bueno, estimados televidentes, agradezco a mi querido amigo Carlos y Jorge. Ha sido un programa muy fluido. Debo señalar que nuestro programa de mediodía a medianoche se transmite los días miércoles a las 21:15 horas, con repetición a las 23:35 horas, sábados a las 10 horas, domingo a las 21 horas, por Canal 47, señal interregional Telefónica del Sur, y Canal 53, Inet América Televisión en Ancud. Ha sido un placer nuevamente haber estado con ustedes. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Hasta siempre.